Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy les voy a compartir la clase de ciencia y tecnología. Bien, vamos a ver entonces cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito de hoy es, hoy indagaremos sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Entonces, el título es Experimentaremos con la sombra. Bien, empecemos. Vamos a leer el siguiente caso. Dice, Karina tiene 6 años. Como cada noche se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. ¡Ah! Asustada se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó fuertemente a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, la hermana se sonrió y le dijo, mira tu pijama, ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra. Miren, ve, acá está Karina y ahí está la sombra de su pijama. Vamos a reflexionar entonces qué le pasó a Karina. ¿Qué le asustó a Karina? La sombra, ¿no? Del dinosaurio que pensaba que la estaba persiguiendo. ¿Quién era el dinosaurio gigante? La misma Karina. ¿Qué produjo la sombra? La luz de la lámpara, ¿no? Produjo la luz de la lámpara, pero cuando pasa Karina, ahí es donde se proyectó la sombra, miren. ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? Al pasar Karina, tapó la luz y ahí se hizo reflejo en la pared. Miren, hasta la hermana también sale la sombra de la hermana más abajito, ¿no? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? Sí, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado y sentimos como que nos está persiguiendo alguien y es nuestra propia sombra. ¿La sombra se produce con luz o sin luz? Miren, no, tiene que haber luz, ¿no? Si no es una luz artificial, también puede ser una luz natural. ¿Las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? Ah, eso lo vamos a investigar ahora con nuestra experimentación que vamos a hacer hoy. Bien, las preguntas de la investigación del día de hoy son dos. ¿Cómo se produce una sombra y de qué depende el tamaño de una sombra? A ver, nos dicen, selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial. ¿Cómo se produce una sombra? Puede ser, si un objeto deja pasar la luz, entonces produce la sombra. No, no, porque está dejando pasar la luz. Segunda, si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce una sombra. Bueno, claro, no deja pasar la luz como el dinosaurio, la pijamita del dinosaurio. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no se produce la sombra. ¿Cuál es? La segunda, ¿no? Creo que la segunda. Vamos a comprobar entonces. Bien, dice. Seguimos haciendo nuestras preguntas. Dice, ¿cómo se produce las sombras y de qué depende el tamaño de una sombra? Pensemos, ¿qué podemos hacer para comprobar que nuestra idea es la correcta? Yo y todos estamos pensando que es cuando nosotros tapamos la luz, ¿no? Y no dejamos pasar la luz. A ver, ¿qué podríamos hacer? Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos para ver qué objetos pueden ser que produzcan sombra y otros no.
Bien, sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo. La segunda también puede ser preguntar a mis familiares. También nos pueden ayudar bastante. Y la tercera es buscar información en libros e internet con apoyo de mi familia. Bien, vamos a empezar con la experimentación. Vamos a hacer los experimentos. Toda experiencia se inicia a partir de recordemos, de un problema. Y nuestra situación problemática del día de hoy ha sido lo que le pasó a Karina. Y vamos a ver cuál es nuestra pregunta de reto, ¿no? Con la que vamos a hacer en nuestra investigación es, ¿cómo se produce una sombra? Y para la primera pregunta tenemos una hipótesis, si puede ser, cuando un objeto no deja pasar la luz. Puede ser. Y la segunda pregunta es, ¿de qué depende el tamaño de una sombra? También podría ser la respuesta cuando se acerca o se aleja el objeto de la energía luminosa, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a confirmar lo que estamos diciendo a través de nuestra experimentación. ¿Cómo es? Realizando una experiencia o un experimento para comprobar nuestra hipótesis. Empecemos. Para realizar nuestra hipótesis, ahora vamos a hacer el experimento y para ver cómo se produce la sombra y de qué depende el tamaño de una sombra. Bien. Entonces, primera experiencia, ¿cómo se produce la sombra? ¿Cómo lo haremos? Materiales que necesitamos. Primero necesitamos la linterna. Correcto. Luego, un vaso de vidrio que sea transparente. Una lata de leche o una lata que tú tengas. Una cartulina rectangular gruesa de cualquier color y una pelota de plástico. Bien, procedimientos. Primero, antes que todo, busca un espacio con poca iluminación para realizar la observación. Número 1, vamos a colocar una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. Y tenemos el vaso de vidrio, la lata, la cartulina gruesa y la pelota de plástico. Número 2, vamos a colocar el vaso de vidrio y vamos a alumbrarlo con la linterna. Observe y anota si se forma algo o no en la pared. Tenemos que anotar en nuestra ficha de experimento. 3. Vamos a repetir lo mismo, el mismo procedimiento con cada objeto. Y observa, lógicamente, y tenemos que registrar tu observación, ¿no? Observe y lo registras. Entonces, primero, vamos a ver lo que sucede con el vaso de vidrio. Segundo, iluminamos la lata y vemos y registramos lo que sucede con la lata. Tercero, colocamos así la cartulina y vamos a ver en la pared qué es lo que sucede con la cartulina. Cuarto, registramos también y observamos correctamente qué cosa sucede con la pelota, ¿no? Entonces la iluminamos. Muy bien. Vamos a registrar tus observaciones en la ficha de experimentación. Vas a tener este cuadro en tu ficha de experimentación y las preguntas son, ¿de qué material están hechos? Y tienes que anotar, ¿no? Nosotros vamos a hacer solamente del primer objeto. Deja pasar la luz y qué se forma en la pared. Primer objeto, tenemos nuestro vaso. Ya hemos escuchado de qué material está hecho. Correcto, el vaso está hecho de vidrio. Es de vidrio. ¿Deja pasar la luz? Sí, ¿no? Deja pasar la luz porque es un vaso transparente. Y se forma en la pared. Miren, ¿qué se forma en la pared? Lo tenemos que dibujar. En este espacio lo vamos a dibujar. Igualito lo vamos a hacer con la lata, con la cartulina y luego con la pelota. Primera pregunta. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? Nada más hemos visto que es el vaso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el vaso está hecho de un material transparente que es un vidrio. ¿Y qué objetos han impedido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material está hecho? A ver, muy bien. Son nuestros tres
últimos objetos. ¿Por qué? Porque la lata está hecha de metal, y nuestra cartulina justamente está hecha de cartón y nuestra pelota es de plástico y entonces es un cuerpo opaco. Vamos a poder ayudarnos a estas respuestas para nuestra siguiente pregunta, que dice, ¿a qué objetos llamarías transparentes? Al vidrio, ¿no es cierto? Nuestro vaso de vidrio porque dejó pasar la luz. ¿Y cuáles son los opacos? Los que no dejaron pasar la luz. Correctamente. ¿Quiénes son? La lata, la cartulina y la pelota. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? Acuérdense entonces, cuando nuestros objetos impiden el paso de la luz, se forma la sombra. Exacto, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, la forma de la pelota se parece a la forma de su sombra. Obsérvalo. Claro que sí. Tiene que estar muy parecido. Es un círculo que está formándose un poquito más grande o a veces dependiéndose de la cercanía que tiene hacia la pared nuestro objeto, ¿no? Y hacia la linterna, pero es en forma de un círculo. Y la siguiente pregunta es, ¿la sombra de la pelota y la lata son iguales? No, no puede ser porque los objetos son diferentes, tienen diferente forma. Miren, esta es una forma de un círculo y acá esta es una forma de un cilindro como la forma de la lata. Siguiente pregunta. ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante, acá delante, delante o detrás de la linterna? Correcto, los objetos tienen que estar ubicados delante de la linterna para que se pueda proyectar. Muy bien. Ahora, después de que hemos comprobado, vamos a ver nuestro segundo experiencia. Y esta es de qué depende el tamaño de las sombras. ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo lo tendremos que hacer? Muy bien. Necesitamos igual la linterna. Unos palitos, con un palito de anticucho o una brocheta. Si no tienes, aunque sea tu color, o un lápiz, la silueta de cualquier figura de cartulina que tú desees, puede ser una figura de una manzana, puede ser una figura de una pelotita, la que tú desees que sea cartulina gruesa. Entonces, ahora vamos a realizar el procedimiento. De nuevo, vamos a buscar un espacio con poca iluminación para realizar las observaciones. 1. Vas a dibujar en la cartulina la figurita que desees y recortarla y pegarla en un palito con cinta adhesiva, así como estamos mostrando. Segundo, vas a colocar la figura entre la linterna y la pared, como hiciste con los objetos de la actividad anterior, y las vas a acercar. Miren, acá acercas la figura a la linterna y vas a observar qué sucede en la pared. Miren, qué inmenso el dinosaurio, ¿no? Entonces se acerca a la linterna y va creciendo. Luego, coloca la figura entre la linterna y la pared, como hiciste en los objetos de la actividad anterior también. Y lo vas a alejar. Vas a alejar la figura de la linterna y observa qué sucede en la pared. Se achica. Entonces, cuando está más lejos, si está más cerca de la pared, se achica la imagen. Tenemos entonces 3 conclusiones. Primera conclusión, se produce una sombra cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz. Lógicamente que el objeto tiene que ser un objeto opaco. Bien, segunda conclusión. Cuando la silueta está cerca a la luz que proyecta la linterna, su sombra se hace más grande. Miren cómo creció. Y la última es cuando la silueta está más lejos de la luz que proyecta la linterna, la sombra se hace más pequeña. Bien, entonces hemos aprendido qué cosa hemos aprendido el día de hoy sobre nuestra sombra, cuándo se produce una sombra y por qué motivos la sombra puede ser más grande o más pequeña. ¿Cómo lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido a través de nuestra experimentación y nuestras
clases anteriores también de ciencia y tecnología. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Para siempre nosotros estar bien ubicados y saber en qué momento tenemos que estar utilizando correctamente nuestra energía luminosa. Y que también la energía luminosa nos ayuda a reconocer sobre las sombras, ¿no? Que siempre nos acompañan. Y que no nos tenemos que asustar, nunca nos debemos de asustar por tener sombras. Actividad 1. Resuelve la ficha de experimentación siguiendo las indicaciones y lo aprendido el día de hoy. Si tienes alguna duda, no te preocupes, en asesoría lo vamos a aclarar y entre todos lo vamos a solucionar. 2. Envía una foto al terminar de resolver tu ficha de experimentación y mándala por la plataforma SEANET por características de tarea hasta el martes 17 de noviembre. Muchísimas gracias por tu atención, ha sido un gusto. Y seguimos quedándonos en casa para protegernos. Lávate tus manitos, no te olvides de siempre lavarte por cualquier motivo las manitos. Y si necesitas también la carita, ¿no? Y ya nos estamos viendo entonces en asesoría. Chao chicos, practica con tu linterna. Hasta luego.